Bienvenidos psiconautas, otro episodio más, aquí un viernes. ¿Qué podemos hacer mejor que estar con vosotros, las mujeres psicodélicas, compartiendo conocimiento sobre sustancias psicoactivas y psicodélicas para despertar las conciencias? ¿Verdad que sí, Irene? Que estás al otro lado, lo sé. Al otro lado del océano, en la isla de enfrente, aquí estamos las dos mujeres psicodélicas. Se ha hablado mucho últimamente por Netflix o otras plataformas, autores reconocidos, y creemos que las mujeres psicodélicas tenemos que aportar nuestro granito de arena. Correcto, aquí hay opinión para rato porque vamos a hablar del peyote. Esta planta es una especie de cactus, ¿vale? Que es originario de Norteamérica. Y aunque también dicen que es endémica de México, o sea que podría pasar que, claro, es que México es Norteamérica. Cuidado con quien le digas eso porque, cuidado, es que sabemos que los amigos de Estados Unidos consideran que México no es Norteamérica porque ya sabemos lo del murito y las tonterías de los políticos allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el peyote? Que tiene un componente pues alucinógeno o enteógeno, que es la mescalina, ¿vale? Eso es su principal principio activo. ¿Y qué pasa con esta plantita típica de Norteamérica? Pues que las tribus de indios nativos americanos la usaban en sus tradiciones, bueno, pues sus tradiciones ancestrales, pues los chamanes, pues en ceremonias de iniciación, en curación, porque es una medicina, para ellos es una medicina. Entonces, ¿qué ha pasado en toda esta historia, todo este tiempo, ¿no? Que el peyote es una planta que le cuesta mucho crecer, ¿vale? Es un cactus que tarda 7 años en ser maduro. Son muchos años, ¿no? Entonces, si hay un abuso de la cosecha de esa planta, los botones son los que son unos botoncitos que le salen, son los con los que se prepara la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que durante mucho tiempo, cuando la gente se enteró de las propiedades, empezaron a buscarlo y a saquearlo y casi se extingue. De hecho, está en peligro de extinción actualmente. Entonces, que tenemos unas tribus que, claro, imagínate, las menoscabaron, mataron a muchísimas personas de esas tribus y todo su dolor, toda esa pena de haber perdido su cultura, de haber desaparecido prácticamente de la historia, les llevó a refugiarse en esta planta para sanar esa enorme herida que le había pues infligido el hombre blanco y de repente se encuentran con que se la quitan, es ilegal. Imagínate, ya lo que le faltaba para los 5 duros, o sea, es ya el hacer más la herida más profunda. Entonces, hay una persona que decide defenderles y les propone, digamos, crear una religión. Y como la Constitución de Estados Unidos permite la libertad de credo, crearon esta religión, la registraron y dentro de esta religión el consumo del peyote está asociado a su religión. Por lo cual, de repente, no de repente, porque eso tardó muchísimos años con muchísimos problemas y gente que murió y gente que acabó en la cárcel por defenderlo, llega la posibilidad de proteger esta planta y solo ahora mismo se permite solo el uso a las tribus indígenas registradas bajo esa religión. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen una zona donde la cultivan y esos sitios están vallados para que nadie pueda consumirlo. Y esas personas cuando van a hacer una migración anual a cosechar los frutos de esa planta para procesarla y hacer sus ceremonias para sanar y para crecer en su comunidad. Y esto es un poco el resumen de la historia, perdón si me he enrollado. No, y súper interesante para quienes no saben pues de dónde surge toda esta polémica de pues esta apropiación cultural o de lo que se habla, de que es una apropiación cultural, porque por ejemplo dentro de México, no sé cómo se pronuncia este nombre, si Wixárika o Wixárika, que son los nativos que tienen relación con la cultura y la religión del peyote. En español castellano se les nombra como huicholes, ¿vale? Y son los que impulsaron, como dice Marina, este movimiento global que tiene como objetivo un llamado de ayuda, básicamente, por todo lo que sufrieron y por todo lo que sigue pasando actualmente
con esta planta. Así es. A ver, al final vamos a pensar que hay un plano espiritual de la mescalina, ¿vale? De hecho, consiguieron los científicos aislarla y poder producir mescalina sintética para no abusar de la planta natural. Y es verdad que, como decía María Sabina de la psilocibina aislada en laboratorio, decía que tenía el espíritu del hongo, ¿no? De la planta. Pues en este caso, la mescalina sintética tiene el espíritu del peyote, y se usa y se sigue usando en experimentos ahora mismo que se hacen, varios experimentos científicos y estudios, las siguen usando mescalina sintética porque tiene otro tipo de efectos y otro tipo de cosas dentro de que es un enteógeno y dentro que nos lleva a un estado elevado de conciencia. Pero su uso es terapéutico. Normalmente el uso, digamos, ancestral de personas indígenas se hace con el uso terapéutico, no un uso recreativo. De hecho, hay personas de estas tribus que lo consumen desde que son muy jovencitos, porque forma parte de las tradiciones. Es como cuando los católicos van a misa y les dan el cuerpo y la sangre de Cristo, que es vino y al final una oblea que representa que es pan, pues esto es lo mismo, es el mismo, lo que pasa es que tenemos una experiencia psicodélica y crecer en esa cultura implica eso. Entonces, aquí la cuestión es que ellos no quieren que el peyote se abra a que el consumo de todo el mundo, ¿vale? Y yo lo entiendo, porque, hombre, ellos en concreto lo han pasado fatal. O sea, han tenido todos los problemas habidos y por haber, culturalmente han muerto por ello. Entonces, entiendo que sea una cosa que quieran conservar para su cultura. Pero aquí empieza el debate, Irene. ¿Tú qué opinas? O sea, yo opino, como por ejemplo lo que haría alguien que es católico o de cualquier otra religión, que en cuanto se les toca un símbolo o se les profana algún ritual, se le pone la voz en el cielo. Entonces yo entiendo que se haga lo mismo con el peyote. Ahora bien, estamos hablando de una planta que crece en una zona particular del mundo, ¿vale? Que se puede sintetizar, aunque no es obviamente exactamente lo mismo, pero que se puede sintetizar. Por lo tanto, se puede reproducir en el laboratorio y consumir en otras partes del mundo sin necesidad de estallar el recurso natural. Em, ¿Qué pasa cuando a ese recurso natural, como es la planta del peyote, se le adhiere una ceremonia, un ritual en concreto, una serie de símbolos religiosos, pues que cobra una especial relevancia para quienes lo están usando en ese momento, en este ejemplo, pues este pueblo? Y hay que distinguir estos dos factores. Una cosa es la planta en sí, ¿vale? Que como cualquier otra planta del mundo hay que proteger y cuidar. Y el simbolismo que se le adhiere a los rituales y ceremonias respecto a esta planta y que tienen muchísimo valor. Yo creo que todo el mundo a nivel global puede disfrutar de esta planta o cualquier otra especie de planta, como es, por ejemplo, el cannabis, ¿vale? Pero no apropiarse del tipo concreto de ceremonias, rituales ni simbolismos de esta cultura en concreto. Yo estoy completamente de acuerdo de que hay que diferenciar los dos aspectos y que al final una planta, o sea, si está en peligro de extinción, obviamente no, como puede ser el peyote, pero por ejemplo hay tribus pues centroamericanas, personas que siguen usando por ejemplo los hongos o la planta de la ayahuasca, esta mezcla de sustancias que generan la ayahuasca, o el jopo o otro tipo de sustancias que se mezclan y que son naturales, ¿no? Y que están muy asociadas a ese rito cultural o a ese pueblo que las usa de determinada manera. Si yo, por ejemplo, ahora aprendo a cocinar la ayahuasca, vamos a poner por ejemplo, y yo he ido a un ritual yo que sé, en el Amazonas, ¿no? Y he hecho un ritual de ayahuasca allí. Y yo me he quedado con todo lo que dice, con todos los pasos que da y con los cánticos y todo el rollo. Y yo lo quiero reproducir. Para mí eso sí es apropiación cultural. Porque yo no estoy haciendo una toma para, digamos, percibir los beneficios de la ayahuasca. Estoy apropiándome de todo el ritual y entrando en ese estado
a través de esas, vamos a decir, tradiciones, ¿no? Como un plagio de un cuadro. Cuando tú Claro, plagias un cuadro, exactamente lo calcas tal cual está todo lo que ves en el cuadro, pues, entendemos que eso está mal, pero si tú haces una interpretación propia, bajo tu paraguas cultural, pues eso no, yo entiendo que no lo sería, porque tú estás interpretando a tu manera algo que has aprendido y que no es exactamente igual. también es cierto que ahora mismo, bueno, hay muchísimas personas que entran en este mundo, ¿no? Facilitadores, psicólogos, terapeutas, que utilizan estas terapias ancestrales, em, y lo hacen muchas veces no de una forma respetuosa, sino que lo mismo que vieron lo copian. Y así no puede ser, porque primero, las personas a las que estás tratando no son de ese pueblo, no van a entender para nada lo que tú estás haciendo, solo les va a parecer un show, como alguien que se aprende una canción o una maraca o un disfraz que se ponga, ¿no? Y no lo van a entender ni le van a dar el valor. Y luego estás ofendiendo a toda una cultura, que yo entiendo que estamos en una época de ofendidismos y que es muy complicado acertar, ¿vale? Pero aún así es sentido común, no hay que irse muy lejos. La realidad es que al final tú vas a hacer el uso de la sustancia y mejor hacerla a tu manera y con todo el respeto y el cariño a de donde proviene y las tradiciones que vayan asociadas. Pero también te digo desde el otro lado que ningún pueblo se puede apropiar de un bien de la tierra. Es decir, es como si yo ahora digo voy a comprar el aire, ya lo han intentado, de todos modos, o voy a comprar el sol. Es el simbolismo y la cultura religiosa adherida a esa planta que le da el significado particular, eso sí es de cada cultura. Pero Correcto. lo que es la planta, no debería de ser propiedad de nadie. Que eso no quiere decir que no se cuide el medio ambiente, que no se respete y que no se valore. Por supuesto, todas las especies, deberían ser valoradas y cuidadas. Sí, porque al final la naturaleza nos ha dado unos medios maravillosos y unas herramientas maravillosas para mantenernos vivos y sanos. Y ahí están para todos realmente. No sería justo, ¿no? El vetar el acceso simplemente porque tú todavía no has sanado. Y de hecho, eso, por ejemplo, en México no pasa o pasa muy poquito. Eso es más de las tribus nativas norteamericanas, como pues eso, todavía quedan muchos de las tribus los navajos y de otras tribus indígenas nativas americanas. Pero, por ejemplo, en México no pasa al final, y si hay a lo mejor algún resquicio de alguna tribu muy aislada. Pero en general lo que se quiere es compartir. De hecho, esa fue, digamos, la perdición de María Sabina. Al tratar de ayudar a un hombre blanco, su vida acabó totalmente en un ostracismo absoluto, totalmente relegada, eh, la desterraron de su pueblo porque el hombre blanco vino a hacer un uso no correcto de la sustancia y era una atracción más, una atracción turística. Y al final ya sabemos cómo somos los seres humanos y que basta que nos den algo para que abusemos de ello. Y al final, lo voy a decir en inglés, carajo, la ambición es tanta que pasamos por encima de quien sea y eso es lo que no puede pasar. No puede pasar. Porque tú misma lo dijiste, Marina, se trata de compartir ese conocimiento, para empezar, porque es un conocimiento muy valioso que si tú no te abres a compartirlo o a enseñarlo, no lo van a poder valorar. Y segundo, de que si depende de una planta, se cuide el origen y los recursos para obtener esa planta. Siempre desde el respeto al medio ambiente, a ese regalo y a estar agradecidos a ese regalo que nos ha llegado y que gracias al universo pues podemos entender o podemos usar sin abusar, volvemos a lo mismo, sin abusar, porque cuando entra el abuso o simplemente nos metemos en esto por vivir la experiencia como si fuéramos a irnos de viaje a una isla paradisiaca, ¿vale? Todo el mundo busca esas experiencias y de hecho estamos en un momento histórico en el que lo único que buscamos es el nuevo estímulo y la nueva experiencia y estar siempre sobreestimulados con nuevas cosas, ¿no? Porque eso es lo que nos ha enseñado la inmediatez de las redes sociales, de Internet. La vida se consume demasiado rápido.
Entonces lo que tenemos que evitar es que todo este tipo de sustancias que son ayuda para entender mejor el universo y la vida y Y el mundo interior, es un viaje interior que se refleja en el exterior. Siempre, siempre decimos que esto no es un viaje para afuera, sino que el final es un viaje hacia adentro, que es lo que importa. Eso es justo, porque mucha gente me ha dicho, es que yo quiero experimentar esos visuales y les da igual con qué, ya sea LSD, ya sean hongos, ya sea, lo que buscan es y más, y más, y mucho más, y quiero ver más colores, y quiero tener más colocón, y quiero volar más. Y al final, que es muy legítimo, ojo, pero desde mi opinión creo que le quita todo el sentido a la experiencia, porque no estás viendo lo que te puede ayudar, sino solo como una experiencia más que vas a acumular como otras 1000 que has tenido, ¿no? Entonces, esto realmente es algo realmente transformador. Y desde aquí te invito a que hagas esa reflexión si está en tu lista de cosas pendientes, valora muy bien por qué lo quieres hacer. Porque quieres ir a hacerte un ritual de ayahuasca en el Amazonas. Ostras, es chulísimo, ¿no? Hacer esa experiencia, ir allí y demás. Pero realmente, ¿por qué lo quieres hacer? Por decir que tú has ido al Amazonas a hacer ayahuasca y porque es la moda, o porque realmente quieres buscar ese viaje interior, profundizar. También eso es una experiencia, es que tener un viaje interior ya es la experiencia en sí. Y nosotras aquí estamos dando nuestra humilde opinión en base a nuestras propias experiencias. Si quieres tener otro tipo de opiniones, tenemos un documental que hemos visto las dos, que se llama How to Change Your Mind, de Michael Pollan en Netflix, en el que hay un capítulo específico que habla del peyote. Y él también cuenta su visión, ¿vale? Su opinión, que tú podrás compartir o no, pero es otra forma de ver las cosas también. Desde luego también esto nos permite un conocimiento más profundo también sobre estos pueblos y estas culturas. Si te quieres acercar también al conocimiento desde una forma respetuosa, siempre puedes hablar con personas, digamos, que tienen ese conocimiento, que son miembros de estas iglesias o culturas nativas y desde pues la inocencia, ¿no? Del desconocimiento, preguntar, entender y eso va a hacer simplemente que crezcas y simplemente que cada vez tu alma sea más rica, ¿no? Al final, cuando compartes diferentes puntos de vista y por qué ellos hacen las cosas como las hacen, es muy interesante. Y tener este diálogo, esta pequeña conversación de lo que es la apropiación cultural o no, o si somos dignos, ¿no? De los hombres blancos, entre comillas, de poder usar estas medicinas y a mí me entra toda la ternura y la compasión por María Sabina, que fue esta mujer, ¿no? que estaba relacionada con los hongos y que fue una figura importantísima en la psicodelia y yo creo que fue de las mujeres psicodélicas originales. A La ella original. la original, entre las originales, efectivamente, y a ella le debemos mucho. De hecho, hay muchísimos grafitis y grandes murales en México, ¿no? Sobre ella y ahora se le ha dado el homenaje, ¿no? Que se merece porque pasó una vida muy mala y de hecho sus nietos creo que siguen en la onda de seguir proporcionando y facilitando estas medicinas y claro, pues es que María Sabina, mujer psicodélica original, desde Allá donde las aquí, haya. allá donde las haya, efectivamente, allí donde esté su energía, ojalá nos dé la bendición también de este contenido que compartimos con el mundo. Es verdad que ahora tenemos muchas más herramientas y podemos llegar a mucha más gente y solamente puedo estar sino agradecida de que ella decidiera abrirlo al resto de personas y compartir ese conocimiento a pesar del sacrificio que le supuso. Pero lo más importante es que recuerdes que no hay apropiación cultural mientras tú mantengas un respeto absoluto por los rituales y procesos que llevan estas tribus y que no los imites ni permitas que otras personas lo hagan por el beneficio económico y simplemente se vistan o se disfracen de X tribu y que hay mucha gente que sabes que la picaresca siempre está ahí y por hacer un dólar o un dinerito va a estar a la caída de la hoja para intentar captarte, ¿no? Y cuanto más ritual y más cosas ves, al final piensas que es más auténtico y no necesariamente, ¿vale? Tiene que ver con la intención, al final, que le pones a tus acciones. ¿Por qué hago esto y con qué fin?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, nos gustaría conocer tu opinión y qué mejor que en redes sociales o en nuestro maravilloso grupo de Telegram que ya nombraba antes, en el que te puedes agregar en el enlace que vamos a dejar en la descripción del episodio, y también en redes sociales como Twitter, @mujeres psicodélicas, y como somos muy originales, mujeres psicodélicas también en Instagram, y nos puedes escribir por ahí un mensaje directo o nos puedes comentar alguna publicación. La verdad que tenemos pocas cosas en el muro, tenemos que subir alguna cosita más, pero en las historias siempre vamos a subir historias y tú puedes comentarnos por ahí. Como siempre recordamos, no hacemos apología al consumo de ninguna sustancia psicodélica ni al abuso de la misma. Siempre hablamos desde la barra del bar de nuestras experiencias, incluso hacemos entrevistas a gente muy potente que te recomendamos que escuches. Y, por favor, el siguiente disclaimer, no te lo saltes, que es muy, muy importante. Eso es. Y creo que por hoy lo vamos a dejar porque es un temazo y cortito y al pie mejor. Además tenemos un mail, que ya lo dijimos, ¿no? El mail psicodélico, hola mujeres, @mujeres psicodélicas. Cuéntanos ahí, por ejemplo, si tú tienes conocimiento de las tribus, conocimiento de la gente que usa el peyote, si has probado el peyote natural, porque tuviste el privilegio de formar parte de una ceremonia, porque te invitaron, porque eres una persona cercana. Nos encantaría escucharlo y hablar de ello, si nos dejas. Pues nada, psiconautas, hasta otro viernes. Un saludo a toda la tribu. Vamos con el disclaimer, dale go. Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast, a dichos sitios o a sus propietarios.